me pareció que lo que podía ser de más provecho, más que leerles una conferencia, que sea más bien un estilo así coloquial, explicativo de algunos de los temas principales que nos ocupan en la primera charla de la mañana, e ir leyendo algunos textos para lograr precisión en algunas cosas. Textos que vamos a tomar de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que describe bastante bien lo que es el fenómeno del ateísmo, que es de lo que vamos a hablar sobre todo ahora por la mañana, y también algunos textos de aquel que es considerado el estudioso de Santo Tomás de Aquino más importante del siglo XX, el padre Cornelio Fabro, que también es uno de los más grandes estudiosos del fenómeno del ateísmo contemporáneo y del ateísmo en sí mismo. Por lo tanto, vamos a ir leyendo también algunas cosas de él. Me pareció que podemos dividir, para una cuestión de orden, en tres partes lo que vamos a hablar hoy por la mañana. En primer lugar, vamos a decir algo acerca del problema, lo que se llama el problema teológico o el problema religioso en el pensamiento filosófico y teológico. Es decir, el planteo, el problema en sí mismo de si existe Dios o no. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta, porque se pueden dar solo dos respuestas a ese planteo: el ateísmo o el teísmo. Teísmo sostiene que Dios existe, que hay un absoluto fundamento de toda la realidad que es distinto del mundo. El ateo, justamente el A es un prefijo negativo, es el que dice que no hay Dios, el que sostiene que Dios no existe, que ese absoluto distinto del mundo personal, espiritual, que ha hecho el mundo, que lo ordena, que es el fin del universo, no existe, sostiene el ateo. Nosotros nos vamos a centrar en la mañana en esa respuesta, el fenómeno humano, espiritual, de que alguien dé esa respuesta al problema de Dios. Y en tercer lugar, como vamos a ver que ese ateísmo se ha hecho cultura, se ha hecho ambiente, es como que se ha infiltrado en cada partecita del organismo social de nuestro tiempo, ¿cuál es nuestro compromiso histórico ante el ateísmo? Entonces vamos por la primera parte. La pregunta acerca de Dios, la búsqueda de respuesta a este problema. Ya saben, cuando hablamos del problema de Dios, es el problema que para nosotros, seres humanos, significa el plantearnos si existe o no un absoluto personal, distinto del mundo, Dios. Un ser que es perfectísimo y que es el fundamento de toda la realidad. Y por lo tanto incluye también ese problema: ¿qué tengo que hacer yo ante la existencia o no de ese ser que es Dios? Eso es el problema de Dios. Si existe o no, y qué relación tiene conmigo. ¿En qué cambia mi vida si Dios existe o no existe? El problema de Dios. El padre Cornelio Fabro acuñó él una frase que mis alumnos de filosofía suelen repetir, pero que estoy convencido de que no llegan a entender del todo lo que está queriendo decir el padre Fabro. Es siempre pregunta de examen: ¿qué está queriendo decir con eso? Él dice que el problema de Dios es el problema esencial del hombre esencial. Parece una frase tautológica que repite la palabra esencial aparentemente sin sentido, pero tiene sentido, porque esencial las dos veces no suple de la misma manera. Entonces el problema de Dios es el problema esencial del hombre esencial. Con eso podríamos nosotros sintetizar esta primera parte de nuestra
charla de esta mañana. ¿Qué quiere decir el primer esencial? Es el problema esencial. Quiere decir que es el problema más importante y fundamental que un ser humano tiene que resolver. Es el problema decisivo de la existencia humana. De acuerdo a la respuesta que yo le dé a ese interrogante de si Dios existe o no, mi existencia terrena, el ejercicio de mi libertad se va a ver totalmente modificado y cualificado. Va a cambiar el modo en que yo organice en concreto mi vida y va a cambiar el modo en que una sociedad y una cultura ordene y articule su vida. Porque tiene que ver con en definitiva, después, con lo que es el fundamento de la verdad o de la mentira, el fundamento del bien y del mal. Por lo tanto, todo cambia en la vida de un hombre y de una sociedad de acuerdo a la respuesta que dé a este interrogante. Que es un interrogante urgente, por más que muchas veces lo tengamos como un problema que no es el más inmediato que tenemos. Después vamos a ver de qué sucede en nuestra vida personal y cultural, social, que hay una profunda distracción con respecto a este problema. Estoy en otra. Pero ese estar en otras cosas, en cosas inmediatas, estoy en las cosas inmediatas, en lo que me empiezo a preocupar, lo que empieza a ser un problema para mí desde que me despierto. Será para alguna persona su situación laboral, la situación de sus estudios, su vida afectiva y amorosa, la posesión de las cosas materiales, la carrera, cómo se proyecta, formar una familia, todas cosas de la tierra, que van como postergando algo que está metido en la esencia misma del ser humano como ser espiritual. La pregunta más importante de todas. La pregunta acerca de si Dios existe o no y qué tiene que ver conmigo. Porque si no, es como que organizamos toda nuestra vida y queda para algún momento la pregunta acerca de Dios, pero queda como algo totalmente colateral, totalmente marginal. Y resulta que no es así. No es así. Porque si existe ese Dios, el infinito, yo, ser finito, limitado, tengo que decidir si voy a fundar mi existencia, es decir, cómo voy a ejercitar mi libertad. Si voy a fundar mi existencia solo en cosas finitas o si en cambio la voy a fundar en el infinito que es Dios. Por eso es un problema decisivo, por más que no le demos toda la importancia que tiene. Dice el padre Fabro, es propia del hombre la búsqueda del absoluto. Tal investigación representa el carácter distintivo de una vida verdaderamente humana. De hecho, va a decir después que como los quilates, como el peso, la consistencia, el valor, la dignidad que tiene en cuanto seres humanos nuestra vida personal y la de una sociedad, depende de si se plantea o no este problema y de cómo lo resuelve. El hombre no puede realizarse a sí mismo sin preguntarse el porqué de su afanarse cotidiano, sin buscar el sentido y la finalidad de la propia vida, de la propia posición en el mundo y del propio ser. Va a decir en otros lugares, en definitiva, el problema de Dios es el problema del sentido de nuestra existencia, de por qué estamos acá, para qué estamos en el mundo, qué sentido le vamos a dar a nuestra existencia. El problema de Dios es el interrogante primero y último del hombre, porque busca el primer principio tanto del ser como del no ser. Por eso se puede decir por su centralidad que es el problema esencial del hombre esencial. Y en otro lugar,
Podemos, por lo tanto, con rigor llamar al problema teológico como la búsqueda esencial del hombre esencial. Se quiere decir que la cualidad metafísica de su ser como sujeto libre depende de su elección respecto a la concepción del absoluto que es Dios. En la tensión entre finito e infinito, ¿qué elijo? ¿Lo finito o lo infinito? ¿Qué elijo? ¿El tiempo o la eternidad? ¿Cómo determino qué es verdadero y qué es falso? ¿Cómo determino qué está bien y qué está mal? ¿En base a qué me voy a arriesgar en mi existencia? ¿En qué me voy a fundar para cuando llegue al final mi existencia, llegue el momento de la muerte, yo esté tranquilo de que elegí bien y de la respuesta que yo le dé a este problema? Al problema de si Dios existe o no y qué tiene que ver conmigo. Por eso, la búsqueda de Dios es el signo más auténtico de la vida del Espíritu, porque respecto de Dios toda época de la historia, las diversas civilizaciones y la misma conciencia personal se refleja, se espejan, como en la medida absoluta de su relación a la verdad. ¿Querés un espejo para ver cómo va tu vida personal? Fíjate si has afrontado esta búsqueda y cómo la has resuelto. ¿Querés un espejo donde reflejar y valorar cómo está nuestra cultura? Fíjate qué lugar ocupa Dios en nuestra cultura. La Gaudium et Spes dice algo parecido, dice que esa búsqueda está relacionada íntimamente, a todo esto el padre Cornelio Fabro fue teólogo asesor, consultor del Concilio Vaticano II, y en muchas de las cosas que se escriben aquí acerca del ateísmo, se nota, al menos coinciden con cosas que él dice. Desde su mismo nacimiento, dice la Gaudium et Spes, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy en día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan de forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. Muy bien, pero dijimos, es el problema esencial en cuanto a que es el central, el principal, el estructurante de nuestra existencia. Es la brújula, para ahí, eso es lo que marca el norte, cómo de mi existencia personal. ¿Cómo resolví yo el problema de Dios? Pero es el problema esencial del hombre esencial. Y el segundo esencial hace referencia a la naturaleza del hombre. Es decir, es un problema que el hombre se lo plantea por su naturaleza espiritual. Y tarde o temprano, por más que por mucho tiempo pase como distraído de ese problema, como enajenado en las cosas particulares, finitas, tarde o temprano llega algún momento en que el interrogante lo encuentra al hombre. La pregunta acerca del porqué de la existencia, del porqué del bien y del mal, el porqué del sufrimiento, de las cosas hermosas y de las cosas feas de la vida. Y entonces viene la pregunta absoluta, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? Bueno, el hombre por naturaleza, por ser espiritual, tener inteligencia y voluntad, está abierto a los interrogantes esenciales, está abierto a los interrogantes fundamentales. Un ser inferior al hombre puede vivir su vida, pero sin conciencia de que está viviendo la vida, y menos aún con posibilidad de preguntarse por el sentido de su existencia. El hombre no, porque el hombre tiene inteligencia. La inteligencia no se sacia con unas migajas de verdad, quiere saber la verdad. Quiere llegar a través del por qué, quiere llegar a la primera causa de todas las cosas. Y la voluntad del hombre no se conforma con cualquier bien. Puede gozar un bien, otro,
parcial, pero siempre llega el momento en que siente ese vacío, en que algo le falta, porque está hecho para el bien infinito, está hecho para la felicidad plena. Es decir, el hombre está hecho para conocer y amar a Dios, y solo ahí se calma la tendencia que lleva por naturaleza el hombre en su espíritu. A esa tendencia el hombre la puede como tapar, la puede adormitar un poco, la puede aletargar, pero está ahí siempre. El problema religioso es esencial a la naturaleza humana. Y por eso trasciende, es universal y trasciende todas las culturas, todas las edades, las clases sociales. No es que el problema de Dios es un problema solo para los pobres porque les faltan cosas. Es también de los ricos, de todos los estratos. No es que es un problema del hombre antiguo, medieval, moderno, contemporáneo. Es un problema del hombre de todos los tiempos. No es un problema solo de los filósofos o de los sacerdotes, de los religiosos, de los que se han consagrado a Dios o de los creyentes. No, es de todos los científicos, de todas las profesiones. Es decir, es un problema esencial a la naturaleza misma del hombre. Por eso, también su respuesta, es decir, el modo de afrontar el problema y de buscar solucionarlo, no se hace solo con una parte del ser humano. Involucra a toda la persona. Involucra a toda la persona. Sobre todo la inteligencia y la voluntad, la libertad. En esto juega un papel decisivo la libertad. Yo tengo que querer buscar. Yo tengo que querer aceptar las respuestas que encuentro. Yo tengo que querer y elegir ordenar mi vida según esa verdad que yo descubrí acerca de Dios. Por eso que la libertad se encuentra en el principio, medio y fin de la solución del problema de Dios. No es solo un problema intelectual y cerebral. No es tampoco una cuestión solo de fe, ni solo de la razón, sino de las dos alas que tiene el espíritu, con las cuales se puede elevar, como decía el Papa Juan Pablo II en la Fides Ratio, al conocimiento de la verdad. La fe y la razón. Ni solo la razón, porque ya vamos a ver los límites que tiene, lo vamos a ver esta tarde, ni tampoco solo la fe con desprecio de la razón. Aun cuando yo por la fe ya conozca a Dios, haya crecido en una familia cristiana, católica, lo haya como aceptado en mi vida. Incluso puedo hasta haber tenido experiencias sobrenaturales, interiores, ¿por qué no? Místicas, ordinarias, ¿no? Pero místicas de trato con Dios. Ahora, eso no quita que yo de todos modos trate con la razón de solucionar el problema de Dios, porque es integral, es decir, es un problema que abarca toda mi naturaleza. Entonces, trasciende todos los aspectos míos, es universal, a mí me involucra totalmente, alma y cuerpo, inteligencia y voluntad, razón y fe. Tengo que, como es el problema más importante, yo tengo que poner toda la carne al asador, es decir, tengo que poner todos los medios para resolverlo. Desde leer un libro hasta arrodillarme pidiendo a Dios poder entender cómo es que Él existe, siendo que nos supera tanto a nuestra inteligencia. Todo, porque es el problema más importante. De modo entonces que es universal y trascendente. Eso lo explica muy bien. Quedémonos con el tema de que por el hecho de que toca la misma naturaleza del hombre, que está abierto por su espíritu a la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, está en nosotros naturalmente, esencialmente ese interrogante. Les repito, puede estar tapado por el ruido de una vida mundana, pero está ahí. En algún momento la pregunta va a salir a luz. ¿Dios existe?
¿qué sentido tiene mi existencia? ¿Hay un principio y un fin? ¿Hay alguien que sea el fundamento que determine cuál es la verdad y cuál la mentira? Para yo tomar el camino de la verdad. ¿Hay alguien que haga de fundamento de que esto esté bien y esto otro en cambio esté mal? ¿O depende solo de los poderes de turno o de lo que a mí se me antoje? Problema esencial del hombre esencial. Esta tarde vamos para que ustedes vayan conectando, por eso se los digo, vamos a ver las dificultades que tiene para nosotros el problema de Dios. Es un problema que tiene mucho de paradoja, de aparentes contradicciones, porque es un problema difícil. Por eso, ¿por qué se lo señalo acá? Por el tema que les decía, de que es muy importante el que se ponga en juego nuestra libertad y que queramos resolverlo, que busquemos, porque es un problema arduo. Dios es lo más presente, porque después vamos a ver de que está sosteniéndonos a cada momento. Yo ahora estoy hablando y me está sosteniendo Dios para hablar. Es decir, Dios nos está dando el ser a cada momento, es como inmanente, presentísimo, intimísimo. Decía San Agustín, más íntimo que nuestra misma intimidad a nosotros, pero al mismo tiempo ausente. Parece lejano, trascendente. Parece que está cerca, pero al mismo tiempo infinitamente lejano. Parece presente y al mismo tiempo ausente. Como si fuera alguien que siempre está a las espaldas de nuestra inteligencia, fundándola, pero no. De hecho, vamos a ver que nosotros es como si, la dejo flotando la expresión, no puede sonar, pero nosotros nacemos ateos. La verdad acerca de Dios, llegar a conquistar que Dios existe, es fruto de una conquista, de un esfuerzo. ¿Por qué esto de que nacemos ateos? ¿Porque nacemos refunfuñando y negando a Dios? No porque haya un acto libre de nuestra parte, sino simplemente se lo llama un ateísmo privativo, porque estoy privado de la vista de Dios. Es decir, Dios no pertenece al mundo de mi experiencia sensible inmediata, que es donde comienza mi conocimiento de la realidad. Yo abro los ojos y no está Dios, está mamá, papá, chupete, mamadera, y así empiezan todas las cosas y Dios no aparece, Dios no está en el mundo sensible, porque si estuviera en el mundo sensible no sería Dios. Entonces es un problema difícil, que hay que empeñar la propia libertad para buscar resolverlo. Bueno, entonces cerramos la primera parte. Segunda parte. A este problema decíamos que se le puede dar solo dos respuestas. Cuando uno dice, bueno, pero no hay un punto intermedio. No, vamos a ver que no. O se es ateo o se es teísta. Es decir, se sostiene que Dios existe y se siguen todas las consecuencias de eso. Para eso hay que entender como todas las formas posibles de ateísmo que hay. Como una introducción, leo lo que dice la Gaudium et Spes. Dice, ateo entonces es el que niega que Dios existe. Pero, dice, la palabra ateísmo designa realidades muy diversas. El padre Fabro tenía otra expresión. Él siempre decía en sus clases, hay ateísmo y ateísmo. Es decir, hay muy distintos tipos de ateísmo. Y es más, hasta se podría llegar a decir que hay un tipo concreto de ateísmo por cada ateo que hay en el mundo. Así como también hay una historia particularísima, única, en cada uno de aquellos que sostienen que Dios existe y lo han hecho el centro de su vida. Son historias como irrepetibles. ¿Por qué caminos yo llegué a conocer a Dios y a afirmar en mi vida que Él existe? Lo mismo, ¿por qué caminos llegó esta persona a terminar negando a Dios?
Eso es muy importante lo que vamos a decir a continuación en esta segunda parte, que nos vamos a enfocar sobre todo en ver muy linealmente, como una categorización muy general, los distintos caminos por los que el hombre puede llegar al ateísmo. Eso nos interesa primero para nosotros, nos vamos a descubrir con actitudes ateas a veces. Hay formas de ateísmo que lamentablemente nosotros, a veces en nuestra incoherencia, en el seguimiento de Dios, tenemos actitudes de ateísmo práctico. Porque yo cuando cometo un pecado mortal y digo la ley de Dios no me interesa, yo me voy a manejar por lo que yo quiero, de alguna manera estoy actuando con un ateísmo práctico al menos en mi vida no estoy reconociendo a Dios como Dios. Y sabemos que todos somos pecadores. Entonces, para cuidarnos nosotros, para profundizar nuestro teísmo, como por contraste, nos va a servir ver las formas de ateísmo que puede haber. Pero también para la misión histórica que nosotros tenemos. Porque si el ateísmo se ha hecho cultura, como vamos a ver en nuestro tiempo, eso quiere decir que nosotros como creyentes, y lo va a señalar muy fuerte la Gaudium et Spes, tenemos una obligación y un deber, una responsabilidad ante el ateísmo de nuestro tiempo. Por eso es importante que conozcamos los hombres de nuestro tiempo, por qué caminos es que terminaron negando a Dios. Si tengo un compañero en la facultad que se dice ateo, más que ahí nomás ponerle el rótulo, demonizarlo, condenarlo, más bien me tendría que preocupar por ver por qué caminos este amigo mío terminó negando que Dios existe con todo lo que eso implica para su vida, todas las consecuencias negativas que trae para su vida. Entonces eso no es una cuestión de erudición, de ir tirando categorías porque sí nomás, por lo que vamos a ver por qué caminos los hombres terminan negando a Dios, sino que es con esa finalidad de crecimiento personal y de apostolado. La Gaudium et Spes. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente. Otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. El agnosticismo, que está súper de moda. Si ustedes miran cuando les hacen entrevista a los artistas, eso es una posición que está buena, porque no es que te la agarrás con los creyentes, pero tampoco te declarás religioso. Entonces es una cosa intermedia, bien polite, está buena. Entonces vos decís, yo creo que debe existir algo, una fuerza en el universo, pero imposible conocerla. Entonces te desentendés del problema, seguís viviendo como que no existe ese ser. Si no lo podés conocer, para vos no existe. El agnosticismo. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Es decir, que científicamente se diga que no se puede ni plantear. Si ponen tales condiciones para que un conocimiento sea racional, que son totalmente reductivas, solo aplicable a las ciencias experimentales, físicas, del mundo material. Entonces te dicen científico y serio y profundo es lo que cumple estos requisitos. Entonces lo que vos podés medir en un laboratorio, lo que podés experimentar sensiblemente. Y como Dios no pertenece al mundo de lo material, no es mensurable, no está ni arriba ni abajo, no es ni grande ni chico. O sea, Dios no pertenece al mundo material, entonces queda totalmente fuera como objeto de conocimiento serio. Muchos rebasan indebidamente los límites sobre esta base puramente científica o por el contrario rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso.
Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Bueno, después habla de un ateísmo sistemático que ya vamos a ver. Muy bien, entonces hay toda una descripción, como ven, muy variada. Entonces vamos a seguir el orden que pone el padre Fabro cuando de alguna manera clasifica los tipos de ateísmo que puede haber. Él, de acuerdo a sus obras, tiene distintas obras en las que habla del ateísmo, incluso en sus lecciones orales, que muchas de ellas están, las grabaciones, va variando un poco. Yo tomo una de las que él toma y por ahí le digo los sinónimos de otras categorías. No es que una categorización que hay que seguirla así a pie puntillas, no, pueden haber variantes y ciertamente, repito, no te describen de un modo definitivo el por qué esta persona llegó a ser atea. Es más, puede que tenga como distintas formas de ateísmo conjugadas cuando negó a Dios. Él dice que podemos distinguir como tres grandes grupos, tres grandes tipos de ateísmo. El primero lo señalo, por más que por ahí existencialmente hacia ustedes no les afecte tanto, pero porque va a tener que ver con lo que vamos a decir por la tarde. Él dice que hay como un ateísmo teológico. Parece contradictorio. Teólogos que de alguna manera sostienen algo que lleva al ateísmo. Es el caso, dice, del protestantismo. Protestantismo ortodoxo, Lutero, consideraba que la razón humana de tal manera fue destruida por el pecado original que se constituye totalmente en enemiga de la religiosidad del hombre. Es decir, está de tal manera corrompida y utiliza calificativos que no se pueden repetir acá. Es como la meretriz, la inteligencia humana, que está totalmente inutilizada para tener algún tipo de acceso a Dios. Y eso que puede parecer como muy pietista porque ensalza la fe. A Dios se puede llegar solo por la fe. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo por un montón de motivos. Primero porque no es verdad y va contra la misma revelación. Porque en la revelación en la que se funda nuestra fe, en la carta a los Romanos, en el libro de la sabiduría, se dice explícitamente que el hombre puede con su inteligencia, viendo la creación, llegar a conocer a Dios y a algunos de sus atributos, al punto tal que son inexcusables aquellos que no llegan a Dios, teniendo la inteligencia y la naturaleza. Pero no es el único punto en el que Lutero fue contra la revelación. Sabemos que él fue segregando, seccionando distintas partes de la revelación según le convenían a su doctrina. Y eso es gravísimo porque deja las puertas, parece entonces como un fideísmo, ¿no? La fe sí, la razón no. La fe contra la razón. Pero a ver, ¿y cuál es el sujeto de la fe? El sujeto que recibe la fe es la razón. Si vos decís que la razón está totalmente corrompida, que no puede llegar a Dios y que no puede ser sujeto de la fe, entonces la fe, y esta es una idea protestante muy infiltrada en nuestro tiempo, en nuestra cultura, la fe pasa a una especie de campo emocional, sentimental, acientífico, antirracional, totalmente antirracional. Entonces, yo soy teísta o ateo según que me llegó o no el sentir. Es decir, creo que Dios existe, sí, porque yo lo siento así, vos lo sentís de otra manera. Es algo totalmente subjetivo. El sentimiento, la emoción, queda reducido a eso, mi contacto con Dios, porque la fe queda reducida a eso. La fe totalmente distanciada.
en ruptura con la razón. Esa no es la postura de Santo Tomás, ni es la postura católica. Es como querer volar con una sola ala. Sabemos lo que le pasa a un avión si se le rompe un ala, o a un pájaro si se le rompe un ala, ¿no? No podés volar. Las dos alas. Y como dato histórico, después nosotros vamos a ver que hay un ateísmo especulativo que está fundado en un modo de hacer filosofía que viene teniendo la filosofía moderna desde hace 4 siglos. Se dio ese ateísmo especulativo posterior, mucho más agresivo, se dio en ambiente protestante. Y ese no es un dato menor. Sería para seguir como hablando, profundizando en eso, pero lo dejamos ahí. Fíjense, si yo pretendo llegar a Dios solo con la fe, contra la razón, en una especie de fideísmo, termino también en el ateísmo. Por más que con mi religiosidad yo esté diciendo que creo en Dios y que al menos siento una doctrina que al asumirla otros pueden terminar en el ateísmo. En segundo grupo, ya esto es un grupo tipo, van a ser 3. El ateísmo teológico, el ateísmo existencial y el ateísmo formal o especulativo, que es cuando ya se elabora una doctrina que indirectamente, y ahí lo va a llamar negativo, formal negativo, lleva al ateísmo, o cuando formalmente, positivamente, lleva al ateísmo y lo supone de alguna manera. El ateísmo existencial es el que se puede dar en concreto en una persona, más allá de que esté sostenido o no por un sistema especulativo. Dentro de este tipo de ateísmo se va a dar uno del que muchas veces habrán escuchado referencia o escuchado hablar, y él en otras categorizaciones lo incluye aquí, el llamado ateísmo práctico. El ateísmo práctico consiste en vivir y organizar la propia vida como si Dios no existiera. A veces puede haber en la vida de un creyente, de un teísta, una especie de esquizofrenia. Con su intelecto y con su palabra sostiene que para él Dios existe, pero después, al momento de organizar su vida, Dios no tiene absolutamente nada que ver con sus decisiones concretas. Ateísmo práctico. Ojo, Ojo que a veces inconscientemente puede ser, pero a veces no le damos a Dios, por más que creamos que exista, no le damos el lugar que Él debería ocupar en nuestra vida, al que le corresponde por derecho, porque si Dios es Dios, le corresponde un lugar en mi vida. Entonces, si es un Dios providente, porque si no es providente no es Dios, lo vamos a ver por la tarde mejor. Eso quiere decir que tiene un plan para mi vida. Y si es mi primer principio, es mi Señor y me ha hecho a mí con una finalidad determinada, con un plan determinado, capaz que está bueno que yo cuando proyecto mi vida le pregunte un poquito a ver qué ha pensado para mí. O en temas más gruesos y manifiestos, no individuales, sino para todos. No puedo hacer caso omiso de sus mandamientos cuando yo busco mi felicidad. No puede ser que yo cuando busque mi felicidad hago caso omiso de los mandamientos que Él me ha dado, que son expresión clara y directa de cuál es su voluntad para mí. Ahí me estoy comportando como un ateo práctico. Pero hay otros que no son creyentes y que de alguna manera postergan por decisión explícita o por una especie de distracción profunda el planteo especulativo y en concreto viven como si Dios no existiera. Es la mayoría de lo que encontramos hoy en día en nuestra cultura. Ese tipo de ateísmo se da muchísimo, hasta lo que uno puede llegar a ver del trato con las personas de nuestro tiempo. Es decir, existencialmente se comportan como ateos. Algunos, la cuestión religiosa es como que dicen, vieron como decía la Gaudium et Spes, como que a ellos no les vino eso.
No, esa aplicación no me vino a mí. O sea, no, yo no tengo inquietud por eso. Eso no existe. Recuerdo, nos contaba una vez un misionero en Islandia, de esos países nórdicos, europeos, que son muy distintos de los latinos. Los latinos parecería que tuviéramos ya por cultura, por raza, una predisposición al tema religioso. Y me contaba ese misionero que tal vez una de las pruebas más grandes que uno encuentra ahí es esa especie de frialdad, que pareciera que los interrogantes fundamentales del problema teológico, del problema de Dios, a ellos no les tocaran. Entonces son personalidades frías, sumamente organizadas, terrenas, totalmente terrenas, incluso insensibles en cosas que a nosotros nos costaría entender. Por ejemplo, se casan y nunca dejan de tener sus cuentas bancarias separadas. Cada uno tiene su plata, es como una sociedad 50-50 para los gastos, toda una sociedad muy distinta de la nuestra y sumamente secularizada, es decir, que casi no existe la educación religiosa. Porque se acuerdan que yo les decía que nosotros nacemos que es el primer modo de ateísmo existencial, ese ateísmo existencial privativo, que repito, no vayan a salirse con la idea, uy, somos todos ateos hasta que demostremos lo contrario, no. Pero hay una cosa que es real, que como Dios no aparece en el horizonte de nuestra experiencia sensible, si no hay una cultura, una familia que te eduque religiosamente, un colegio que te dé una educación hablándote también de Dios, si ni escuchaste hablar de Dios nunca, ni te formaste una idea, que a todo esto los niños son los que más fácilmente aceptan la idea de Dios, por la simplicidad que tienen y su inteligencia está como más sanita, recién salida del cascarón y aceptan fácilmente cuando uno les habla de un ser superior. Bueno, si no se da eso y la persona crece en un ambiente totalmente secularizado, ciertamente es mucho más difícil que salga ese aspecto tan digno, tan importante de nuestro espíritu de plantearnos el problema de Dios. Y decía que tal vez la prueba más grande parecía ser esa especie de estar en otra cosa, encima un mundo que le funciona bien, no es como nosotros acá, le funciona todo, funciona la economía, funcionan los servicios públicos, todo funciona, parece un mundo claro, pero no. Y entonces uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿No se mueren en Islandia? ¿No se les muere un ser querido en Islandia? ¿No existe la muerte? ¿No existen las enfermedades? ¿No existe un cáncer en Islandia? ¿Sí? Entonces, por más que en una sociedad determinada pueda parecer que el problema de Dios está totalmente tapado, esté totalmente uno distraído de ese problema, vive un ateísmo práctico, pero muy probablemente no por mucho tiempo, una especie de ateísmo inconsciente. De hecho, los moralistas se preguntan, ¿puede un hombre vivir la vida, una vida, no un niño que muere pequeño, sino una vida 70, 80 años, y nunca haberse planteado el problema de Dios para tomar una posición y entonces que Dios le pida cuenta de acuerdo a la posición que tomó? Imposible que nunca se lo haya planteado. Es imposible, por eso son inexcusables. En algún momento lindo de la vida, cuando viste un paisaje, la naturaleza maravillosa, o en algún momento triste, cuando viste la muerte te empezó a picar cerca, porque cuando la parca está lejos no te genera un problema existencial, pero cuando te empieza a picar cerca, se te muere la mamá de un amigo. Yo me acuerdo, la primera vez fue la mamá de un amigo. Primera vez que vi ahí a alguien que para mí significaba algo, muerto, la muerte. Y te empezás a hacer más de una pregunta que hasta ahí no te habías hecho. Acerca de la existencia humana, de qué hacemos acá. ¿Esto va a ser esto nada más? Nacer, crecer, reproducirse, morir. Y lo que mi espíritu anhela y la felicidad y el deseo de eternidad que tenemos. Entonces, este tipo de ateísmo existencial, por
A algunos, dice el padre Fabro, directamente niegan antes de plantearse el problema, dicen, no, yo no quiero ir a hablar de eso. Hay mucho en el mundo de eso. Es decir, yo estoy muy bien como estoy. Si me meto con lo religioso, capaz que tengo que cambiar algo de mi proyecto de vida. Y yo tengo mi proyecto de carrera, yo tengo mi vida armada, yo estoy contento, todo con cosas terrenas, dinero. Entonces, no va placeres, muchos pecados. Entonces, hay cosas que yo no quiero dejar. Mirá si conociendo es como una especie de ignorancia afectada, culpable. Mirá si descubriendo que Dios existe me chanto un mandamiento. Acá yo estoy organizando mi vida, estoy de primera así. Ni siquiera busco, ni siquiera me planteo buscar una respuesta al problema. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Después va a haber lugar para preguntas. Otros directamente están distraídos en la bagatela, en el celular, en lo que me quiero comprar, en la moda, en los chismes, en dónde voy a ir de vacaciones, en la chica que me gusta, estoy en todas cosas así particulares que me consumen el alma y nunca soy capaz de tomar distancia, tener un poco de vista panorámica y decir, che, ¿mi vida está teniendo sentido o no? ¿Para dónde voy? Esa distracción lleva muchas veces a un ateísmo práctico. Eso, nuestro mundo, no los más pensantes, sino la gente de a pie está muy, muy con eso. Muy bien, y después viene el ateísmo formal, que vamos a tratar de ir más. Él dice que el formal, ¿cuál es? Es cuando ya hay un filósofo, dice, un pensador, un literato, un político, que tiene una doctrina especulativa por la cual abraza la afirmación de que Dios no existe. En nuestro tiempo vamos a ver de que el que ocupa el lugar de Dios va a ser el hombre. Ya vamos a ver eso, lo dejamos ahora para el final. Rápidamente, porque tenemos que ya ir terminando. Ese ateísmo formal negativo, dice, es cuando yo tengo, y se da mucho en la antigüedad, porque ateos han habido siempre, pero hoy en día se ha hecho cultura el ateísmo. Es cuando existían o existen esas teorías de explicación de la realidad en la cual no hay lugar para Dios. Por ejemplo, el materialismo. Si yo soy materialista y sostengo que todo lo que existe es materia y solo existe lo que es materia, como Dios no es material, no hay lugar para Dios en esa explicación mía de la realidad. Entonces termino siendo, aunque sea indirectamente, de modo negativo, termino siendo ateo. Lo mismo pasa con el panteísmo. Panteísmo es el que sostiene que Dios y la realidad son una sola cosa, ¿no? Eso que te dicen la naturaleza. No hay Dios, es la naturaleza. Dios es la naturaleza. ¿Será la parte como vital de la naturaleza o la parte material o las dos cosas juntas? Como hay muchas teorías, que yo, por ejemplo, Spinoza, filósofo judío que terminó siendo sacado por los mismos judíos, porque a Yahvé lo hacía las mismas cosas, todos éramos parte de esa única sustancia para él. Esas formas de panteísmo también tienen esa paradoja, parece que te lo hacen re cercano a Dios y capaz que hay hasta una saturación teológica de hablar de Dios, todo es Dios, pero si todo es Dios, Dios no existe. ¿Entiendes? Porque si yo digo que Dios es esto, soy yo, vos y yo somos Dios, no, entonces Dios no existe, porque nosotros somos finitos, limitados, imperfectos. Entonces, atención con esas especies de teorías que se llenan tanto la boca de Dios que parece que Dios está al alcance de la mano. Dios no está al alcance de la mano. Si yo digo que está al alcance de la mano, eso no es Dios. Y ahí entra Hegel, entra Spinoza, entra, ¿no? La borrachera hegeliana. Te hacía creer, Hegel, que vos eras un pedacito de Dios. Entonces estaba bueno. Pero eso no es Dios. Lo mismo teorías que nieguen la posibilidad de conocer a Dios a través de las cosas. Eso después va a salir también en estos cursos, es decir, doctrinas del conocimiento que están cerradas a llegar nosotros a conocer un ser trascendente. Y ahí está a la base el escepticismo,
Por ejemplo, Hume contra el principio de causalidad, decir que no es objetivo el principio de causalidad, o el agnosticismo directamente, estilo Kant. Kant es el padre del agnosticismo moderno. Pero llegamos al último, al ateísmo técnico, formal, positivo. La Gaudium et Spes lo llama también sistemático. Esto dice, y es uno de los convencimientos, una de las grandes contribuciones que hace el padre Fabro al estudio del ateísmo contemporáneo. Estos dice, no, estos son clara y formalmente ateos. Son filósofos que terminan, por ejemplo, diciéndolo, es decir, ya está en germen esta postura en la filosofía moderna. Esa postura atea inmanentista es una filosofía inmanentista y por lo tanto atea. La filosofía, fíjense, que ha animado la construcción de nuestra cultura occidental en los últimos 4 siglos. Es decir, es lo que se respira, le voy a poner después algunos ejemplos concretos, es lo que se respira en nuestra cultura de hoy, por lo cual se la llama atea. La filosofía que está a la base de eso, inspirándola. Es la que no lo dice durante siglos hasta que después lo dice. Como Nietzsche, que dice que Dios ha muerto. Y vino uno y le objetó, pero si Dios ha muerto y vos lo has matado, eso quiere decir entonces que existía. No, dice Nietzsche. Lo que existía era la idea de Dios. La idea de Dios, el mito de un Dios, era el que existía cuando todavía el hombre no se había descubierto a sí mismo como el absoluto y el fundamento de la realidad. Es decir, es un ateísmo que considera que si Dios existe, el hombre no es plenamente hombre. Es decir, si Dios existe, yo estoy poniendo un contrincante, un absoluto que compite con el hombre en ser absoluto. Y 2 absolutos no pueden existir. Por lo tanto, si yo digo que Dios existe, estoy destruyendo lo más genuino que hay en el hombre. ¿Qué es lo más genuino y original que para ellos hay en el hombre? Que con su libertad puede establecer qué es y qué no es, qué es verdadero y qué es falso, qué está bien y qué está mal. Y a eso llegaron por convicción filosófica. ¿Cuándo empezó eso? Empezó con Descartes, con el cogito cartesiano. Es decir, cuando Descartes, allá por el siglo XVII, buscando como refundar la filosofía para que tenga el mismo vigor que tenían las ciencias matemáticas de su tiempo, buscó un comienzo que sea seguro. Y entonces dudó sistemáticamente de todo. Pero en ese dudar sistemáticamente de todo, cosa que no lo podés hacer si no empeñás la libertad, porque lo normal es que yo diga, este ambón de madera existe, no voy a dudar de que está acá. Se me caería la carpeta si no. Pero él no, él duda. Duda metódicamente, eso quiere decir duda libre, quiere dudar, no porque surja dudar, no porque sea dudoso, sino que él quiere dudar, es un volo, un querer. Yo quiero dudar de todo, y como dudo de todo, ¿qué es lo único seguro que me queda? Que mi conciencia duda. Entonces, mi conciencia termina siendo para mí lo único seguro. En Santo Tomás no es así. En la filosofía realista, mi conciencia se actualiza por el ser que está fuera. El ser pone en acto, y el ser es el fundamento, y el ser termina siendo la referencia, de manera tal de que mi verdad, la verdad de mi intelecto, se funda en el ser de la realidad. Y mi libertad va a ser auténtica libertad cuando se fundamente en la verdad que se fundamenta en el ser. Yo estoy abierto al ser, lo recibo, lo acepto. Mi libertad no es creadora del ser, mi libertad se juega en que yo acepte la verdad. En Santo Tomás, en esto no. Es mi conciencia la que funda el ser. Lo que a mí me parece que es la verdad es lo que tiene que ser el ser. Y como la verdad no puede ya fundamentarse en el ser, ¿en qué se va a fundamentar?
en mi libertad. Entonces ahí empiezan las teorías de que cada uno tiene su verdad, es lo que a cada uno le parezca. Pero un montón pensamos distinto, y bueno, votemos, la mitad más uno va a determinar cuál es la verdad. Si hoy la mitad más uno dice que el aborto está mal, estará mal. Probemos ahí, hagamos unas movidas políticas, dentro de 2 años probamos de nuevo, ahora no, la mitad más uno dice que está bien, pues entonces está bien. Porque todo depende, en definitiva, todo es relativo a la conciencia de cada uno, ¿no? Y entonces el hombre empieza a buscar, ¿se acuerdan que decíamos que es el problema central según el cual se articula después todo? Entonces el hombre empieza a construirse una ética distinta. Antes la moral se fundaba ¿en qué? En la ley natural que Dios estableció de qué está bien y qué está mal. Pero claro, como yo ya a Dios lo saqué, lo maté a Dios, para que el hombre pueda surgir, el hombre es el que va a determinar ahora qué está bien y qué está mal. Entonces no hay ley natural, hay construcción cultural producida por el hombre, como escuchábamos con todo el famoso tema del patriarcado, de los feministas, permanentemente recurriendo a ese tipo de argumentos. Y Dios era el autor entonces de la naturaleza humana, y la naturaleza humana es social por naturaleza. Y si es social, quiere decir que Dios pensó que haya autoridad. Entonces el poder político se origina en Dios. No, pero entonces ya Dios no está. Entonces, ¿de dónde proviene el poder político? Nosotros, el pueblo. El pueblo se lo da, la soberanía popular. El hombre le da el poder. Rousseau, el contrato social. Es decir, a lo largo de estos siglos se fue construyendo una civilización de modo tal de que en todos aquellos aspectos de la vida donde Dios tenía que ser fundamento, se lo vaya sacando. Se lo saca del mundo científico, de la explicación del origen del mundo a través del evolucionismo, se lo saca del orden político a través del modelo rousseauiano del contrato social, se lo saca del mundo de la moral a través del relativismo moral, el subjetivismo moral, y así. Se lo va sacando a Dios. Ahora eso, dice el padre Fabro, es fruto de toda una manera de hacer filosofía que comenzó con Descartes y que fue tomando una dirección en que la explicación y el fundamento de la realidad ya no se buscaba en el ser que Dios había creado, sino que se buscaba en la conciencia y, en definitiva, en la libertad del hombre, en las estructuras subjetivas del ser humano que terminan siendo las construcciones que él elabora con su espíritu. El hombre ocupa el lugar de Dios. El hombre pasa a ser principio y fin de su vida personal y de su vida social. Y tengo que matar a Dios, porque si no mato a Dios, el hombre no es plenamente hombre. Último punto, muy breve, va a ser nuestro compromiso ante esto. La Iglesia dice que tenemos nosotros responsabilidad. Dice, quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Es culpable el ateísmo. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario. Es decir, el hombre, fíjense, yo le decía, nace y no experimenta a Dios, pero no es un fenómeno originario refutar, rechazar a Dios. El rechazo se ha producido después. Dice, porque el ateísmo no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones. Y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Es decir, contra el testimonio de vida o la débil fundamentación especulativa que dan aquellos que dicen sostener que Dios existe. Por lo cual,
en esta génesis del ateísmo. Fíjense el interés de la Iglesia por ver cuál es la génesis, cómo brota este rechazar a Dios. Pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina. A veces exponemos una doctrina acerca de Dios que es impresentable. Es decir, no es madura, no es pensada, no es profunda. Esto es un problema importante, hay que estudiarlo, hay que saber dar respuesta. A veces hemos sido tan truchos dando respuestas que hemos contribuido al ateísmo de nuestros contemporáneos. E incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y de la religión. Entonces acá no se trata de tirarle piedra a los ateos, sino de ver cuánto comportamiento ateo puedo tener yo y sobre todo cuánto puedo haber contribuido yo con mi vida, con mi falta de estudio, de profundidad, de conocer argumentos, pero sobre todo con mi incoherencia, a veces moral, social. He contribuido a que muchos de mis contemporáneos piensen y sostengan que Dios no existe. Por eso la Iglesia dice, quiere conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo, consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres. La Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y de más profundo examen. Si no hay que tomárselo así a la ligera. Incluso el mismo padre Fabro, que estudió muchísimo, miren, lo traje para que lo vean nomás. Este volumen del padre Fabro, que es una de sus obras completas, uno de los más anchitos, digamos, fíjense qué pedazo de libro, se llama Introducción al ateísmo moderno. ¿Vieron lo que yo expliqué del ateísmo formal positivo, sistemático? De cómo la filosofía moderna, desde Descartes hasta Nietzsche, estuvo como dirigida, ya tiene la semilla y a veces ya la flor y el fruto del ateísmo. Lo explicó analizando a todos esos filósofos en este volumen. Y lo traje no para leerles una parte, lo traje para que vean a qué se está refiriendo la Iglesia cuando dice que hay que tratar de entender los caminos por los cuales nuestros contemporáneos terminaron en el ateísmo. Y él, que estudió todo esto, así todo, un montón de veces en sus obras dice, esto habría que estudiarlo más, esto habría que estudiarlo más. Porque de hecho hay formas de ateísmo, situaciones particulares que acá todavía no describimos, que quedan, ¿no? Dijimos a grosso modo. En ese ateísmo existencial entra también el escándalo ante el mal en el mundo, de muchas personas. El escándalo, a veces hay como un escándalo ante las mediaciones religiosas de Dios. Es decir, se enojó con el cura y entonces Dios no existe, nada que ver. Entonces, no hay una conexión especulativa, pero existencialmente para esa persona funcionó de esa manera, ¿no? O el escándalo porque existe el mal en el mundo. Por eso dice, cerrando, el remedio del ateísmo hay que buscarlo en una exposición adecuada de la doctrina. Tenemos que conocer más en profundidad la verdad. Estas charlas no son para que aprendan todo, es para que estimularlos a que agarren los libros y se sienten a estudiar. Y la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. Dos cosas. Cabeza formada y testimonio de vida. Son las dos cosas que podemos empezar a hacer hoy para contrarrestar el ateísmo en el cual estamos inmersos, en el cual está inmersa nuestra cultura y que se está llevando a tantos hermanos nuestros, no solo a la posibilidad de condenarse al final de la vida, sino ciertamente a llevar una vida miserable, porque nosotros estamos hechos para Dios. Cierro con lo que dice, con lo que cierra la Gaudium et Spes esta parte.
La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano. Eso ustedes no lo tienen que perder nunca. Tienen que saber que cuando van a buscar sacar a alguien del ateísmo, están llevándole un tesoro que ni ellos mismos saben que lo desean a veces, pero que lo desean. Están llevando lo más profundo que desea el corazón de esas personas. Fulton Sheen decía que a los hombres Dios nos dio la libertad, que hace que podamos incluso negarlo a Él, pero se guardó Él una llave de nuestro corazón. Y es ese deseo que tiene el hombre de Dios en lo más profundo de su corazón, aunque no lo sepa. Por eso la Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, no lo empequeñecen. De hecho, estos teólogos, filósofos de la muerte de Dios, a lo que llevaron fue al nihilismo, a la nada. Porque si todo se funda en el hombre, todo queda fundado en la nada. ¿Qué hay hoy en día? ¿Qué vivimos hoy en día? Nihilismo. Estamos arrojados en el mundo, somos un ser para la muerte, vivamos como podamos, pasámosla lo mejor posible. En este mundo están los poderosos que son los que van marcando qué está bien y qué está mal. Nada, la nada. Entonces, el mensaje de la Iglesia no empequeñece al hombre, al contrario, lo que realmente lo engrandece al hombre es reconocer a Dios. Dios no es un competidor de su grandeza, Dios es el fundamento de su grandeza. Le infunde luz, vida y libertad. Y es, en definitiva, la raíz más profunda del progreso humano, reconocer a Dios. Lo único que puede llenar el corazón del hombre, que es aquel que, según San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.